Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Houston, aquí Hugo desde Goodison. Informo que acabo de aterrizar en la Luna sin incidentes. Enhorabuena, Goodison. Estamos muy orgullosos del gran trabajo realizado. Tiene permiso para salir al espacio exterior y llevar a cabo la misión San Fran. Recibido, Houston. Comenzamos la misión. Houston, desde la Luna se observa mucha contaminación en el mar. Puede ser muy peligroso para nuestro planeta. Entendido. Procedemos a avisar a las autoridades pertinentes para que tomen medidas al respecto. Recibido. Tenemos que salvar el planeta Tierra entre todos. Corte y cierro. Marquen a la comisaría de policía más cercana, por favor. Está llamando a la comisaría de policía. Dígame. Hola, aquí Houston. Hemos recibido un aviso desde nuestra estación espacial San Fran en el que nos indican que vuestras costas contienen muchos residuos tóxicos altamente peligrosos para el medio ambiente. De acuerdo, Houston. Vamos a tomar medidas inmediatamente para buscar una solución a este grave problema. Me dirijo hacia la playa más cercana para comprobarlo. Houston llevaba razón. No me puedo creer que mis propios hijos hayan sido los responsables. Tengo que darles una lección. Familia, la comida está lista. ¡Qué bien! Tengo mucha hambre. ¿Qué nos habrán preparado? Pero, ¿esto qué es? Papá, creo que te has confundido. ¡Ah! ¡Qué asco! Esto no se puede comer. ¿Nos gusta la comida? ¿Queréis saber lo que ha pasado? Seguidme, que os lo voy a enseñar. ¿Alguien sabe por qué la playa está así? ¡Ostras! Se nos olvidó recoger las cosas.
No pasa nada, lo recogemos todo ahora mismo y asunto solucionado, ¿verdad? Pues resulta que habéis puesto en peligro a nuestro medio ambiente y a algunos seres vivos de nuestro planeta. Pero si solo son unos botes y una bolsa, ¿a quién le pueden hacer daño? Pues fijaos en lo que pasa si se mueve el viento. En nuestros mares convivían en armonía una gran diversidad de flora y fauna marina. Pero en los últimos años la gran cantidad de basura que acaba en nuestras aguas está causando graves daños en este ecosistema. Muchos peces confunden la basura con comida, lo que acaba ocasionándoles la muerte. Esto, sumado a otros agentes contaminantes de las aguas, supone un grave problema. No volveremos a tirar residuos o desperdicios al suelo. Utilizaremos las papeleras en su lugar y contenedores de reciclaje. A partir de ahora nos desplazaremos caminando o en bicicleta, en lugar de utilizar tanto el coche. Así habrá un menor consumo de combustible y conseguiremos que los barcos no tengan que transportar tanto petróleo. Muy bien, veo que habéis aprendido de vuestros errores. Pues ahora que hemos dejado la playa bien limpia, volvamos a casa a disfrutar de una rica comida saludable. ¡Bien! Houston, se observa cómo están desapareciendo los residuos tóxicos del planeta Tierra. Es una gran noticia, Hugo. La misión ha llegado a su fin. Puedes regresar. Recibido, Houston. Misión cumplida. Gracias a todos los niños y niñas que cuidáis de nuestro planeta, ya puedo volver a casa. ¡Yujú!